buenas noches, programa 203 de Palabras Más, Palabras Menos, bienvenidos a todos. Los periodistas, o por lo menos algunos de los que trabajamos en esto, en las últimas décadas nos vimos muchas veces obligados por nuestras convicciones a invitar a familiares a que hablen, a familiares de víctimas, a familiares de la AMIA, familiares de Cromañón, familiares de ECOS, y hoy hay una nueva tragedia que enluta a la Argentina, y hay personas que están acá con nosotros, que van a estar en el segundo bloque, contándonos qué piensan, contándonos qué sienten, contándonos, a ver, cómo cambió su vida en un tris, por algo que me parece que todas las personas que entendemos algo de esto sabemos que fue una tragedia evitable. Hay calificaciones más duras que estas, pero como mínimo fue eso, fue una tragedia evitable. Antes de eso, vamos a dar un poco de información para que se entienda por qué el concepto de tragedia evitable es muy difícil de discutir. Una tragedia evitable, antes que nada porque el gobierno sabía perfectamente y en detalle, como te vamos a demostrar ahora, el estado calamitoso y desastroso puntualmente de los ramales Sarmiento y Mitre, los ramales de TVA del grupo Cirigliano. Vos podrás preguntarte cómo. Sí, se lo sabe porque la Auditoría General de la Nación, desde la tragedia en adelante, circuló mucho un informe lapidario de 2008. Lo sabe porque los dirigentes sindicales se cansaron de advertir. Lo sabe el gobierno porque este programa 2 veces el año pasado y muchos otros programas muchas otras veces pusimos al aire informes mostrando cómo estaba la situación de los trenes. Sí, pero no necesitaba el gobierno ni de la Auditoría General de la Nación, que es un organismo que depende del Congreso, del Legislativo, no necesitaba de las advertencias de los dirigentes sindicales, ni necesitaba de programas de televisión. El Poder Ejecutivo sabía porque el organismo encargado de controlar había controlado. Tanto es así que había controlado que de 2002 a fines de 2011 impuso 451 multas a TVA. Escuchaste bien, desde 2002 a fines de 2011 le impuso 451 multas a TVA. Vas a comenzar a ver ahí cómo pasan las planillas con cada una de esas 451 multas y nos vamos a ir deteniendo en algunas particulares que ponen en evidencia que las multas fueron, en algunos casos, por hechos gravísimos. Insisto, es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que preside un interventor puesto ahí por debido, el señor Eduardo Zícaro. No es que el Estado no cumplió el rol de controlar. Controló, inspeccionó y multó. Empezamos a ver en pantalla cómo pasan planillas y planillas con las multas y nos vamos a parar en algunas de ellas. La primera que ahí aparece, esto es del 17 de agosto del 2010. Aplicar penalidad, 840.000 pesos, presten atención, por la producción de 24 descarrilamientos en vías principales de la concesión ferroviaria por causas no atribuibles a terceros, 2 por una coalición y 1 por un rozamiento en vías principales. Cuando habla de descarrilamiento no significa una tremenda tragedia que el tren vuelca por completo. Son pequeños descarrilamientos, pero que ponen en evidencia que la situación de las vías era muy mala. Segunda multa que destacamos. 4 de octubre de 2010, aplicar penalidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 11.1 del contrato de concesión y en el artículo 5 de la ley 2873, esa es la Ley General de Ferrocarriles, por mantenimiento de las instalaciones de señalamiento ferroviario y de pasos a nivel correspondientes a 2008. Incumplimiento, mantenimiento de señalamiento. Seguimos adelante con las planillas, tercera multa que destacamos. 4 de noviembre de 2010, aplicar penalidad por la producción de 39 descarrilamientos en vías principales 39. Por causas no atribuibles a terceros, una penalidad por la coalición de trenes y una por la cuasi coalición de trenes. ¿Escucharon? ¿Vieron? La CNRT multó por descarrilamientos, varios, múltiples, y por colisión o casi colisión de trenes. Cuarta que destacamos, 11 de febrero del año pasado. Aplicar penalidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos tal de la Ley de Ferrocarriles
y los artículos tal y tal del contrato de concesión por material rodante en condiciones de seguridad, correspondientes al año 2009, 250.000 pesos. Sigue adelante, las planillas avanzan. Quinta, acá hay 3 seguidas del 12 de abril. La primera, aplicar penalidad por incumplimiento de obligaciones, la ley de ferrocarriles, incumplimiento del contrato de concesión por condiciones de seguridad, incumplimiento nuevamente de deficiencias en materia de seguridad. La siguiente, aplicar penalidad por incumplimiento en la presentación del plan de mantenimiento. Hay una resolución, la citada ahí, la 1770, por la cual la CNRT obliga a cada uno de los concesionarios a presentar por adelantado cuál va a ser el plan de mantenimiento del año siguiente. Algo elemental que un Estado le pide al concesionario. No lo cumplió. La última, también del 12 de abril, aplicar penalidad más descarrilamientos, 25 descarrilamientos, 3 por un descarrilo, 3 por colisión, por cumplimiento, etcétera, etcétera. Ese artículo es por fallas en la comunicación de accidentes. Accidentes anteriores, hay todo un protocolo que establece cómo el concesionario debe avisar a la comisión de regulación, a la policía, a bomberos y demás. En ese último caso de 1.040.000. Estos fueron apenas 7, podíamos seguir, apenas 7 de 451 multas. ¿Qué es lo que muestra esto? Como decíamos al principio, muestra que la Comisión Nacional de Regulación del Trabajo, en principio, cumplió su tarea, por ende, el Estado está perfectamente al tanto de todo esto. No es la Auditoría General de la Nación, o los dirigentes sindicales o programas de televisión. Es el organismo de control del Poder Ejecutivo. Sabía y no hizo nada. Es decir, más allá de las multas, no hizo nada. ¿Las multas se cobraron? Las multas creo que no se cobraron porque están siendo, o muchas de ellas, recurridas, apeladas, no sé si en sede judicial o en la Secretaría de Transporte. Ahora, más allá de eso, hay abundante material, contundente material, como para asegurar, no inferir, asegurar que el Poder Ejecutivo sabía perfectamente del estado calamitoso y no hizo nada más allá de aplicar multas. No solo no hizo nada, un rato Néstor te va a contar cómo esto se fue agravando. Porque si uno analiza todo el listado que tenemos de 2002 a esta parte, las multas, a medida que avanza, que nos acercamos al presente, son cada vez por hechos más graves. Antes hay muchas por falta de limpieza en las estaciones, mala atención en las boleterías, deficiencias en la información al público, incumplimiento en los estándares de calidad. Pero ya en los últimos años... Descarrilamientos, sí, de a decenas, colisiones, casi colisiones de trenes, mal mantenimiento de las vías, etcétera. Peor aún, obtuve las 2 planillas de la propia CNRT que vas a ver a continuación. En la primera es un poco el resumen de todas las multas. Resumen desde el año 95, año de la concesión, el monto de las multas por fallas en la calidad, por material rodante, por estaciones, por orden del servicio. Al final, en la última columna, el total de la multa, fíjense ustedes cómo va subiendo. Ahí no está la suma del total de multas, de las 451 multas son 66.700.000 pesos. Ahora, eso no es lo importante de la planilla, eso no es nada más que la contabilidad del total de multas. Lo importante es lo que sigue, la parte de abajo de esa planilla. La propia CNRT plantea, tal como muestra, revela esta planilla, recuerda lo que dice el artículo 16 del contrato de concesión. ¿Qué dice el artículo 16? Dice que si el valor de las multas aplicadas en el periodo de 5 años previo a esa multa sobrepasa el 30% de la garantía del cumplimiento del contrato, la autoridad de aplicación puede rescindir la concesión. ¿Eso lo dice quién? Eso se lo dice el artículo 16 del contrato de concesión, pero no por nada figura en una planilla de la CNRT. ¿Dónde está esa cuenta? Traduzco por si no queda del todo claro. Cuando se firma una concesión, el concesionario, el privado, en este caso el grupo Cirigliano, tiene que depositar en garantía una cantidad de dinero que se establece en el contrato. En este caso fueron 30 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que dice el contrato? Que si la multa supera... Si en los 5 años previos a alguna multa, las multas acumuladas superan el 30% de esa garantía, eso es causal de rescisión. La propia CNRT, en esos que estás viendo, hace el cálculo. El cálculo es 43.736.000
son las multas de los 5 años previos a la última, las multas de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, comparado a 9 millones, que es el 30% de la garantía. Es decir, que multiplica por 5. Las multas que había que tener para poder rescindir. Multiplica por 5. Ahora, lo interesante de esto es que simplemente un agregado. Uno de los argumentos que se escucha mucho en estos días es que los contratos hechos en la década del 90, que fue el contrato hecho ahí, eran tan favorables en las empresas que impedían rescindir contratos fácilmente. Bueno, lo que está contando Marcelo es que así de favorables como eran para las empresas, imponían alguna cláusula de rescisión. Y la cláusula de rescisión contemplaba situaciones como las que se venía produciendo en TVA, o sea que el gobierno tenía el argumento legal, y lo dice eso, el documento de la CNRT tenía el argumento legal para rescindir, y no rescindió. ¿Qué se infiere de esto? Claramente que en la CNRT evaluaron seriamente la revisión del contrato. ¿Qué más se infiere? Que no hubo decisión política para concretarla. Entonces, la pregunta, la primera y elemental, ¿por qué? ¿Por qué no hubo decisión política? La segunda, si lo hubieran rescindido, el servicio no hubiese seguido empeorando, porque este motivo, esta causa de rescisión es válido de hace 5 años. Este artículo 16 podría haber sido utilizado de 5 años a esta parte. Otra pregunta que uno se puede hacer. Por mucho menos que esto que acabamos de ver, por muchísimo menos que esto que acabamos de ver, Julio De Vido y Néstor Kirchner le rescindieron el contrato a Macri en el Correo por mucho menos. El Correo estaba lejos de tener este nivel calamitoso. Y por mucho menos que esto, Néstor Kirchner y Julio De Vido le rescindió el contrato a Aguas Argentinas. Entonces la pregunta es, ¿y por qué aquí no? A ver, según el discurso habitual que uno escucha por parte de los líderes del oficialismo, hay como una puja entre el poder político y el poder económico. Bueno, aquí no se ve. Cuando Marcelo te fue describiendo todo este tipo de cosas que ponían en riesgo la vida de decenas de miles de compatriotas, uno podía esperar que ante la evidencia hubiera gestos públicos de confrontación entre el poder político encabezado por Cristina Fernández de Kirchner y en este caso el poder económico encabezado por TVA, la familia Sirigliano, etc. Sin embargo, mientras el gobierno recibía toda esta información de los propios organismos del gobierno, la relación privada y sobre todo pública de los más altos niveles del Poder Ejecutivo, es decir, Cristina Fernández de Kirchner, y los más altos niveles de la empresa, es decir, Claudio Sirigliano, era óptima. Y si no, mira esto. Los vagones que hoy se ponen en marcha son construidos absolutamente en talleres y fábricas argentinas y hechas por manos de argentinos. Yo le contaba al empresario que es concesionario de la línea Sarmiento y que además es el fabricante de la totalidad de estos trenes. El tren es algo que está muy vinculado con nuestra idiosincrasia, es ver cómo van pasando los pueblos y el paisaje. Cuando recién estaba recorriendo ese vagón diferencial que va a permitir unir Mercedes con ONCE, con un confort, cómo vamos a organizar nuestro modelo de desarrollo de transporte, qué va a pasar con los subsidios, porque por un lado yo ahí escucho críticas a los subsidios, pero críticas si se aumentan las tarifas y críticas si no es buena la calidad del servicio. Yo desafío a cualquier economista, a cualquiera que comparemos esta calidad de servicio con lo que pasa en otros países limítrofes. No estoy hablando de otros hemisferios, estoy hablando de lo que pasa aquí, en la América del Sur. Y vamos a ver que desde aquel transporte destruido a esto que tenemos hoy, hemos dado un salto cualitativo muy importante.
muy importante. Falta mucho todavía, pero lo importante es lo que hemos hecho, porque lo que hemos hecho nos ayuda a saber que podemos hacer más y mejor. Algo que quedó en el tintero con la CNRT. Con lo que veíamos hace minutos, todo indicaría que la CNRT en principio cumplió su tarea de inspeccionar, multar, incluso de evaluar la rescisión. Ahora, algo que la CNRT hizo y que es muy grave, muy mal, realmente es muy grave, que todo eso que acabamos de ver no era información pública. Cuando la CNRT está por estatuto obligada a difundir las tareas, los actos, sus resoluciones, sus decisiones. Entonces, ¿cómo fue que nosotros llegamos a esa información? Porque buscando la página, digo, ¿cómo puede ser? No hay nada de información. Me comuniqué con el interventor, con el señor Sícar, me dijo, no, bueno, estamos actualizando, pero yo te paso la información. Y me pasó toda esta información de la propia CNRT. Entonces, nuevamente, la pregunta que uno puede hacerse, si la CNRT hubiese hecho pública todo esto que estamos conociendo ahora, habría habido seguramente diputados, periodistas, público, ¿por qué no funcionarios escandalizados y tomando decisiones para que eso no continuara? Ese fue el grave error de la CNRT, gravísimo. La respuesta a la pregunta de Marcelo de por qué toleraron todo esto, por qué siguieron teniendo buenas relaciones pese a todo esto y por qué terminó como terminó, tiene múltiples respuestas, cada cual puede darse la suya. La mía es escalofriante. Después cada cual puede hacer la que tenga. Vamos a cerrar con un fragmento del acto de ayer, donde reapareció después de varios días la Presidenta de la Nación en un encendido discurso, donde hizo referencia por primera vez a esta tragedia, pero no vamos a mostrar una parte de su discurso, sino una parte previa, cuando hablaba la Intendente de Rosario. Es una toma que tomó un canal rosarino, y que está bueno verlo porque seguramente no lo viste hasta ahora, y es parte de del mensaje que se transmitió ayer, quizá pensando la Presidenta que estaba fuera de cámara, pero la estaba tomando una cámara cuando hablaba el Intendente de Rosario. Fíjese, se ve claramente qué es lo que dice la Presidenta antes de hablar después para las cámaras. Esta gran bandera que hoy nos acompaña de alta en el cielo, que hoy llevamos entre todos, sintetiza parte de ese espíritu. Se imaginó y soñó desde aquí, y creció durante más de 10 años, con una pasión que superó todas las distancias y todas las fronteras internas.